Yo voy a presentar a José Luis Molina García, que es un amigo y un hermano militante de la OA, como yo también lo soy. Y bueno, él es militante desde los años 80 de la OA, muy amigo y compañero y hermano de Maritienda, que ella también lo fue. Entonces, cuando empezamos a organizar el 25 aniversario de Acamati, pues consideramos que era importante que un militante de la OA viniera a compartir con todos nosotros los valores que en la OA tenemos, queremos practicar y queremos tener, ¿no? Y uno de los valores más fundamentales en nuestra sociedad es el del tema del cuidado. Y justo ahora en la OAS tenemos una campaña que es cuidar el trabajo, cuidar la vida. Entonces la propuse a la asociación de Acamati para que viniera José Luis a explicárnosla, ¿no? Y bueno, él está casado con María, tiene una hija y un hijo y es una persona maravillosa, la verdad. Os puedo decir que también muy comprometida con la sociedad, uno de los fundadores de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Trabajo, accidentes y enfermedades de Andalucía, y actualmente es secretario regional de Abaela. Su compromiso ahora mismo más fuerte, pero no deja de colaborar con todo el que se lo pide, especialmente con la OAS, ¿no? Desde sus publicaciones, cursillos, que este fin de semana tiene un cursillo importante en Córdoba, de un fin de semana, de Jesús de Nazaret, que esperemos que algún día aquí en Baena lo podamos tener, porque la verdad merece la pena que lo escuchemos, ¿no? Bueno, y sin más, pues ya agradecer a la asociación y que él pueda estar aquí con nosotros. Nada, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Mari Carmen. Ya me gustaría a mí ser la persona esa que tú dices que... Me he quedado corta. Bueno, mira, lo primero para mí es un honor, un privilegio estar aquí. No es la primera vez que estoy con Acamati, y también un placer, un privilegio, un honor, pero al mismo tiempo un placer, ¿no? Participar en esta celebración del 25 aniversario de la Asociación Cultural de Amigos de Maritienda. Yo, como no digo antiguo, digo viejo, militante de la OAS, conocí a Maritienda y me siento orgulloso de que ella inspirara, con esa vida sencilla y entregada que tenía, que inspirara a una asociación como la vuestra, ¿no? No os descubro nada, porque seguro que vosotros la conocisteis mejor que yo, si digo que Mari, con su eterna sonrisa, su humildad, su fidelidad a esa fe que profesaba, fue una persona capaz de conmoverse y de conmover. Fue una persona capaz de ser compasiva, pero también de animar a la compasión, de comprometerse a fondo con las personas vulnerables, pero también de impulsar el compromiso de otras personas para con ellas. Para mí era y sigue siendo un ejemplo y un referente que me ayuda a saber lo que hacer en momentos de duda y de incertidumbre. Mari fue una cuidadora nata. Yo estoy convencido de que este tema le hubiera encantado, ¿no? Y lo hubiera promocionado en lo posible. Fue una cuidadora nata tanto en su trabajo como en su vida, pero no solo en la enfermedad, que también, sino en el acompañamiento de personas en situación de fragilidad, en la defensa de condiciones dignas de trabajo, en su empeño por cambiar la mentalidad egoísta e individualista predominante y en implicar a las instituciones para que la asistencia y la promoción de las personas más desfavorecidas fuera su mayor prioridad. Esto es lo que a mí me llamó poderosamente la atención de ella, y que era capaz de hacer protagonistas a los demás sin serlo ella misma. Acamati es su legado. Eso dice mucho de la persona que fue Maritienda, ¿no? Pero también dice mucho de Acamati.
y de su trayectoria constante y dedicada a fomentar los valores humanos en personas, en ambientes y en instituciones. Yo cuando estuve refrescando, ¿no?, esta charla dirigida a cuidar el trabajo, cuidar la vida, pues no he podido sustraerme a hacer este pequeño homenaje a Mari, ¿no?, en recuerdo de su servicio y de su donación de sí misma, ¿no? Y muchas gracias a Kamati por ponerla a ella también en valor. Y bueno, pues empezamos continuamos con esta charla que es la campaña de la OA, cuidar el trabajo, cuidar la vida. Me encanta que Angeline haya hecho este recital, ¿no?, que aunque ella dice que no lo es, pero ha sido. Y ha empezado con Nina y Nicolás, ¿no? Y hemos visto a través de ellos, de la experiencia de Nina y de Nicolás, cómo el trabajo es fundamental para el cuidado de la vida. Sin un trabajo digno, sin un trabajo con derechos, sin un trabajo estable, no hay posibilidad de formar un proyecto personal y mucho menos un proyecto familiar, ¿no? Pues te agradezco mucho que haya empezado tú por ahí, porque me da pie porque esto es lo que yo vengo a deciros, ¿eh?, que cuidar el trabajo es fundamental para el cuidado de la vida. Y también al final has puesto en valor ese cuartito de hora, ese dedicar tiempo para los demás. Pues yo creo que esa es la maleta, al final os lo diré, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos que echar en la maleta si queremos emprender este viaje de cuidar el trabajo y de cuidar la vida. Mirad, los contenidos que tiene esta charla son fundamentalmente 4. El primero va a ser la cultura del cuidado, que estamos hablando cuando decimos que hay que generar una cultura del cuidado. El segundo es cuidar el trabajo en 3 dimensiones, un trabajo que cuide el planeta, un trabajo que cuide la sociedad y un trabajo que cuide a la persona trabajadora, ¿no? En ese sentido, pues un trabajo digno. Luego veremos no solamente el trabajo digno, sino que el trabajo tiene una dignidad en sí mismo, ¿no? Y veremos por qué. Y luego eso que os he dicho, esa maleta, si queremos emprender este camino de la cultura del cuidado en nuestra sociedad, ¿qué tenemos que echar en esa maleta, ¿no? Un poco, ¿qué podemos hacer? Esa es un poco la estructura. Si os parece, luego después muchas cosas me trabucaré, no las diré bien, se me pasarán, se me olvidarán, ya estoy mayor. Y pues después en el diálogo me podéis decir, oye, eso que has dicho... Bueno, pero lo primero, esta es la campaña de la OA, lo ha dicho Mari Carmen, ¿no? Una organización de la Iglesia Católica que nace, esta organización, la Hermandad Obrera de Acción Católica, nace para llevar el mensaje de cristiano al mundo del trabajo. Específicamente la Iglesia nos envía a las periferias, eso que decía el Papa Francisco. Por tanto, esta charla pues está basada en la doctrina social de la Iglesia, fundamentalmente. Pero tiene un valor, y es que puede ser compartida por todas las personas, cristianas o no, que ponen en el centro a la persona y que trabajan por la justicia. Es decir, que es una charla que puede ser perfectamente compartida. Mirad, empiezo por abajo. Esto que os he dicho antes, sin cuidado del trabajo se hace muy difícil en nuestra sociedad el cuidado de la vida. Esta es la base de la reflexión que voy a estar rodeando, ¿no?, y dando vueltas un poco sobre ella. Si esto es así, nada mejor que el reconocimiento de la dignidad del trabajo y el trabajo en condiciones dignas. Merece la pena reivindicar, reconocer ese trabajo en condiciones dignas y esa dignidad del trabajo. ¿Por qué? Pues porque la doctrina social de la Iglesia nos dice que la base fundamental del vínculo social es el bien común. No el bien de mi familia, no el bien de mi asociación, o no el bien de mi sindicato, o no el bien de mi partido, sino el bien general. Y no es tan fácil, ¿no? Entonces consiste este trabajo digno, este buscar
el trabajo digno, cuidar el trabajo, consiste también en buscar las mejores condiciones sociales para ese bien común, para que la mayoría de las personas puedan vivir con dignidad. Esta es un poco la base, digo, lo voy a decir al principio por si se me olvidan luego cosas que no se me queden. Bueno, pues entramos entonces en la primera cuestión, que es la cultura del cuidado. Mirad, estamos en una cultura hoy día que se podría denominar la cultura del descuidado. Una cultura hay un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel, que él dice, le gusta mucho decir que estamos en la cultura del yo, ya. El egoísmo y la inmediatez, ¿no? Como claves de nuestra sociedad. Frente a eso, yo vengo a plantear que hay que buscar una cultura del cuidado, es decir, buscar generar condiciones para una convivencia justa y humana que ponga la vida de las personas en el centro. Porque tenemos que vivir dignamente y para eso hemos de cuidarnos unos a otros, cuidar la vida social y cuidar el planeta. Son tres aspectos, pero que son tres aspectos interrelacionados. Normalmente muchas veces se ha pensado que si trabajo por la ecología no estoy trabajando por las personas, y que si trabajo a nivel social por las personas no estoy trabajando por la ecología. Y ahora se habla de algo mucho más integral, se habla de lo ecosocial. Es decir, cuando estamos trabajando por una de estas cosas, cuando estamos promoviendo una ecología más integral, también estamos favoreciendo a las personas, fundamentalmente a las personas más vulnerables. Esto que es fijaos en la imagen, esta es una imagen tierna de una madre o de un padre con su hijo o con su hija, y todos entendemos que en el interior de la familia el tema del cuidado es algo normal. Además, cuidado al que más lo necesita, cuidar un poco al que más lo necesita. Pero parece que eso, trasladarlo a nivel social, como que ya no es lo mismo. Porque para favorecer a otro estoy yo primero y está mi familia primero, ¿no? Tenemos ahí una especie de prioridad, ahora le llaman nacional también, ¿no? Pero podría ser provincial, local, familiar. La prioridad tiene que ser. Yo aquí vengo a plantear que la prioridad tenemos que ser todos y todas. ¿Por qué? Pues porque para que haya una cultura del cuidado necesitamos generosidad, tiempo, dedicar tiempo, donar tiempo, no solamente dinero, sino también tiempo, posibilidades. Y eso no se puede hacer desde el individualismo, no se puede hacer desde el egoísmo. Hay que hacerlo desde la generosidad, desde la misericordia, desde la empatía, o al final lo que viene ahí, desde el amor. Porque en definitiva es muy difícil tener generosidad con quien no se le tiene cariño, a quien no se ama, ¿no? Entonces el amor es clave porque es lo que nos humaniza. Sin embargo, vivimos en un sistema social que ha situado en el centro la rentabilidad económica, que ha desplazado a las personas y a las necesidades del planeta, la ha arrinconado, que está sometiendo la vida a la lógica de producir y consumir como si no hubiera otra cosa más en medio. Desde esa lógica, el cuidado de la vida se convierte no en algo interesante, no en un activo, se convierte en un coste. Un coste, y ya sabemos que los costes en nuestro sistema, los costes hay que reducirlos en lo posible, ¿no? Esto no puede ocurrir con el cuidado de la vida y con el cuidado del trabajo. Esta manera de entender la sociedad, el nivel social, genera un tipo de persona que se tiene que adaptar a este funcionamiento, a la rentabilidad, al desplazamiento, a producir y consumir, a que el cuidado de la vida sea un coste, y eso genera una persona individualista y
e indiferente. Esto el Papa Francisco lo recordaba mucho en Evangelii Gaudium, en Laudato Si y en Fratelli Tutti, en Todos Hermanos. Esa persona individualista e indiferente no se siente llamada a cuidar. Desde el individualismo y desde la indiferencia no es posible la tarea de cuidado. El cuidado, por tanto, es una realidad política. Hablábamos antes de la televisión de Telebaena, creo que se llama. Me hacían una pregunta y yo les decía, mira, si yo soy un gran cuidador, eso fuera de los que puedan verme fuera de mi entorno no va a tener más valor. O llevamos el cuidado al nivel social y al nivel político o no transformamos. Porque el cuidado tiene que ser una realidad política, que se tiene que concretar en comportamientos personales. Pues por ejemplo, yo os pongo ahí como los hábitos de consumo, por ejemplo, ¿no? Si yo, en vez de comprar el cordero australiano, pues compro el cordero del Valle de los Pedroches, pues estoy generando un menor coste ecológico, ahora se le llama huella de carbono, ¿verdad? Una menor huella de carbono. Pero si además compro en comercio justo, pues estoy posibilitando que las personas que han hecho ese producto pues puedan tener un salario justo, conforme a lo que han producido. Pero no solamente van bien los comportamientos personales, que también, lógicamente, hay que tenerlo, sino que necesitamos una nueva mentalidad social. Ahí os pongo, por ejemplo, la incorporación masculina a la tarea de cuidado. Si esto no se convierte en una cuestión socialmente admitida, pues posiblemente no estemos haciendo gran cosa, porque yo me incorpore o porque se incorpore el vecino, no vamos a transformar gran cosa. Esto debe generar una nueva mentalidad. Y eso va a provocar cambios en las relaciones sociales, pero también cambios en las instituciones y en las estructuras sociales. Por ejemplo, es muy difícil que si no hay un cambio en las instituciones se pueda plantear esto que os pongo ahí como ejemplo, un permiso de paternidad. Cuando nosotros, ¿verdad, María?, tuvimos nuestra hija y nuestro hijo, a mí me dieron 3 días. 3 días para el cuidado. ¿Eso qué significaba? Que todo el cuidado se tenía que centralizar en la mujer, o había que buscar a alguien externo que nos ayudara para el cuidado de los hijos. Ahora existe esa solución, ¿no?, que posiblemente no sea todavía idónea, no sea ideal, pero que podremos seguir perfeccionando. La conciliación laboral y familiar, que hoy no existe, aunque se diga que hay empresas, y es verdad que hay algunas empresas y en algunos ámbitos en los que se está produciendo una cierta conciliación laboral y familiar, pero en la mayoría de los casos eso no ocurre. La dependencia también, el problema de la dependencia, el problema del ingreso mínimo vital, es decir, todo esto son medidas que tienen que ser tomadas del nivel político. Todo eso, los comportamientos personales, la nueva mentalidad social, las relaciones, los cambios en las relaciones laborales y los cambios en las instituciones y en las estructuras, tienen que llevarnos también a cambios en la forma, en la manera de vivir, en la manera de preocuparnos del cuidado. Os pongo ahí un cuadro que lo resume. El cuidado o lo hacemos político o se desactiva y carece de su potencialidad transformadora. Cuando digo político, digo que sea un problema social, no estoy hablando de la política de partido, entenderme bien. Cuidar el trabajo. Decíamos que cuidar el trabajo es, para cuidar la vida, digamos, lo más imprescindible es el cuidado del trabajo. Hay por ahí una frase que dice, el trabajo es la mejor protección social. Yo le decía a los medios de comunicación un poquito antes, yo tengo que ir a servicios sociales. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que ir a servicios sociales? Porque tengo un trabajo precario, porque estoy en el desempleo, porque tengo un trabajo temporal, porque tengo un trabajo que no reúne las condiciones para una vida digna,
porque mi trabajo no me permite, o la falta de trabajo no me permite el acceso a los mínimos bienes para vivir con dignidad. Pues tenemos que buscar que ese trabajo sea humano, que se realice en condiciones dignas, que cuide la sociedad, nuestra casa común, como le gusta decir al Papa Francisco, nuestro planeta. Pero nuestro modelo social pone 3 obstáculos para que el trabajo sea más humano. Los vamos a ir desgranando. El primero es haber convertido el trabajo en una mercancía. Las consecuencias de eso son esas 4 que os pongo ahí: condiciones indignas de empleo, eso genera enormes desigualdades sociales, falta de reconocimiento y valoración de los trabajos que no son empleos. Ahora vamos a escuchar a un amigo que se llama Imanol Zubero hablando un poco sobre estas cosas, y formas de trabajo que son destructivas para el planeta y por tanto también para las personas que lo habitamos. Estoy hablando de los combustibles fósiles, estoy hablando de la fabricación de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver este vídeo y así descanso yo un poquito y vosotros de mí. Es una especie de juego conceptual que sinceramente yo pensaba que estaba ya más utilizado. Me he dado cuenta de que no mucho, pero bueno, básicamente es unir 2 ideas, la idea de lo necro, es decir, la muerte, con la idea de economía, ¿no? Y está básicamente inspirado en los trabajos de un filósofo camerunés, Mbembe, que trabajó sobre todo en un libro llamado Necropolítica, ¿no? Como la política a veces se utiliza justamente para generar muerte, ¿no? No tanto vida. Bueno, y es un poco la idea con la que he trabajado, ¿no? Porque en el fondo lo que intenta decir ese concepto es que la economía capitalista, que es la única economía realmente existente con carácter hegemónico en el mundo, es objetivamente incompatible con la vida. Bueno, la respuesta ortodoxa de la economía sería que es el mercado, amigos, ¿no? Como dijo el ministro Rato, ¿no? El mercado es una hipóstasis, al final el mercado son personas y hay una ideología de mercado, ¿no? Antes de ver por qué hay algunas actividades que merecen o que reciben más salario, más gratificación que otras y más reconocimiento, me parece importante ver cuáles son las que reciben más o menos gratificación, ¿no? Y por decirlo de una forma muy rápida, cuanto más cercana a la vida está una actividad, cuanto más cercana al cuerpo, al cuidado, a la limpieza, al mantenimiento, al apoyo, menos valorada está y menos gratificada está económicamente en nuestra sociedad capitalista. Y cuanto más alejada está de la vida, cuanto más cerca está del dinero, es decir, aquellas actividades que solo tocan dinero, aunque luego al final acaben tocando vida en negativo, son las que están más valoradas y mejor gratificadas. ¿Por qué? Pues otra vez, porque vivimos en una sociedad capitalista donde el auténtico fin de toda actividad económica es la generación de beneficio y no la satisfacción de necesidades humanas. La dimensión más puramente económica del capitalismo sería eso que hemos llamado mercado, ¿no? Una forma particular de gestionar el mercado, ¿no? Donde ya no es un mercado donde realmente las mercancías tienen un valor de cambio, no solo de uso, y por tanto, bueno, pues cambia un poco su perspectiva, ¿no? Pero bueno, el mercado es una parte en todo caso del capitalismo, ¿no? El capitalismo ha habido mercados antes y seguirá habiendo mercados cuando acabemos con el capitalismo, ¿no? El capitalismo es sobre todo una cultura, y es una cultura que básicamente lo que hace es invertir nuestra visión moral de la vida, ¿no? Lo decíamos antes con lo de dar más valor a lo que crea dinero que a lo que sostiene o crea vida, pero dar más valor al uso que se haga de un bien o de un recurso y no a la necesidad que ese bien o recurso satisface, ¿no? O sea, el valor de cambio se pone por encima del valor de uso. Entonces, bueno, eso es terrible, porque eso al final acaba afectando a todo, ¿no? Estos días nos hemos asustado mucho con los discursos que hacía Milei en Argentina, cuando decía por qué no se puede hacer un mercado de órganos y quien quiera
pagar y quien quiera vender, pues que lo hagan libremente, ¿no? Es una falacia, ¿no? Porque al final nos encontramos con una asimetría de poder terrible en el mercado, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? O sea, todo aquello que pueda ser objeto de cambio y por tanto todo aquello que pueda dar beneficio, pues puede mercantilizarse. Pero cuando el mercado, la lógica del mercado entra por la puerta, la moral sale por la ventana. Me quedo un poco con esta última frase, ¿no? Cuando la lógica del mercado entra por la puerta, la moral, la ética, sale por la ventana. Decíamos, hay falta de reconocimiento y valoración de los trabajos que no son empleos, que son los que están más cercanos del cuidado de la vida y que muchas veces ni siquiera están remunerados, o si están remunerados son los peor remunerados. Bueno, vamos a seguir dando pasitos. Entonces, el primer problema para que el trabajo sea más humano era la mercantilización. El segundo problema es la lógica de la rentabilidad económica, que se basa en un crecimiento ilimitado de la producción y el consumo. Y esto tiene dos problemas muy serios. Uno, que descarta personas, que las manda a las cunetas de la existencia, y sobre todo a aquellas personas que entiende el mercado que no son rentables y que por tanto las descarta. Y que choca con los límites del planeta. No tenemos un planeta ilimitado, infinito. Tenemos un planeta con unos recursos que se gastan. Entonces, ahí tenemos otro grave problema que choca con la persona, con la sociedad y con la ecología. Y el tercero es que esas dos premisas anteriores, mercantilización y rentabilidad económica, han dado como resultado la deformación del sentido del trabajo y de su dignidad para la realización de nuestra humanidad. Luego no insisto en esto porque después no volveremos. Actualmente trabajamos solo para tener unas personas para tener más, otras para poder acceder a mayores bienes de consumo. Por tanto, tenemos que recuperar ese sentido humanizador del trabajo si queremos que sea un trabajo que cuide la vida. El primer planteamiento es el trabajo que cuide el planeta, porque su descuido, os pongo ahí tres cuestiones, el descuido del planeta pone en peligro la vida de las generaciones futuras. Todos, la mayoría tenemos hijos, hijas, nietos, nietas y yo tengo amigos que hasta bisnietos y bisnietas, por eso soy tan viejo ya. Pone en peligro la vida de las generaciones futuras, empeora la vida de muchas personas, fundamentalmente las más vulnerables. Pensemos que cuando hay un problema grave, una inundación, un incendio, los grandes multimillonarios sufren mucho menos que las personas que viven en chabolas o que viven en barrios de exclusión, y ponen en peligro la supervivencia de la humanidad. Muchos empleos productivos y muchos sectores productivos y empleos están sometidos a esa lógica. Ahí tenemos, por ejemplo, los combustibles fósiles, ¿no? Esta industria de producción de energía a base de petróleo, gas, etc. La producción de alimentos a nivel industrial, la agricultura intensiva y la ganadería intensiva, que estamos viendo como en zonas, por ejemplo, como Andalucía, que tenemos un grave problema con el agua, cada 4, 5 o 6 años cíclicamente nos viene una sequía. Esta agroindustria y esta ganadería industrial se lleva un consumo de agua inasumible. Y otro de los ejemplos que casi nadie ponemos sobre la mesa son la distribución de bienes a través de la venta online, que tienen una huella de carbono importante, muy importante. Y hay muchos ejemplos más. Yo me callo y os pongo otro pequeño vídeo. Los seres humanos llevamos un estilo de vida que resulta insostenible para nuestro planeta. La manera que empresas producen los bienes y la población los consumimos tiene un tremendo impacto negativo en el medio ambiente.
De continuar así, la ONU advierte que para el año 2050 el planeta se volverá inhabitable. Por ello, quiero presentarte a los 3 sectores que más daño le causan al planeta Tierra. Sector agrícola. La alimentación es una de las necesidades más básicas del ser humano, sin duda alguna, pero la manera de producir nuestros alimentos le está pasando factura al medio ambiente, sobre todo con la ganadería. Te vas a sorprender de escuchar que criar ganado produce más gases de efecto invernadero que incluso conducir automóviles. Los desechos de los bovinos producen grandes cantidades de metano, que es 23 veces más contaminante que el dióxido de carbono. La ganadería no solo contamina el aire, también utiliza millones de litros de agua cada año para producir la carne que consumimos, e incluso el suelo es deforestado debido al sobrepastoreo. Sector textil. Una de las industrias más prolíferas de las últimas décadas es la moda. Empresas de todo el globo han creado un negocio millonario vendiendo ropa barata que en pocos meses queda en desuso. De esta manera han logrado incentivar a millones de personas a comprar, usar y desechar las prendas rápidamente, algo muy peligroso considerando que estos productos tardarán cientos de años en degradarse. Pero la contaminación comienza desde la creación de prendas, utilizando recursos hídricos a gran escala y lanzando al aire millones de partículas contaminantes cada día. Sector minero. Por supuesto que este sector es el que menos sorprende de estar aquí. Las industrias mineras hoy son las más contaminantes del planeta, sobre todo cuando se habla de la extracción de recursos naturales del subsuelo, algo que ha destruido ecosistemas enteros. La industria minera ya ha matado a millones de animales y contaminado millones de litros de agua. Un ejemplo claro se dio en 2010, cuando una plataforma de petróleo perteneciente a BP, ubicada en el Golfo de México, causó uno de los peores desastres ecológicos de la historia, arrojando al océano hasta 175 millones de litros de petróleo, causando un daño irreparable para nuestra generación. Como podemos ver, estos sectores le causan un daño al medio ambiente cada día, y aunque dependemos de ellos para llevar nuestra vida diaria, evidentemente pueden tomar mejores decisiones respecto a la forma que producen y comercian sus productos. Estamos hablando, decimos ahí, y hay muchos ejemplos más. Seguramente no tendríamos en mente lo de la ropa, ¿verdad? Parece que lo de la ropa es algo que no... Bueno, solamente los tintes en la ropa es algo impresionante. Aparte de que mucha de la ropa que estamos consumiendo procede de países del tercer mundo y los salarios que se están pagando para esa ropa y los tintes con los que se producen son dañinos. Bueno, todos estos sectores... estamos hablando del planeta, están construidos sobre 3 pilares que yo aquí os califico como insoportables. Son altamente contaminantes, destruyen la actividad económica tradicional, la agricultura intensiva se está comiendo a los agricultores tradicionales, la ganadería intensiva se está llevando para adelante a los ganaderos de toda la vida y además precarizan el empleo y obstaculizan la organización sindical. Dice la OIT, es necesaria la transformación progresiva de todas estas industrias hacia otras formas de producción más limpias y respetuosas con los derechos de las personas y las familias trabajadoras. Esto lo dijo en un informe hace unos años y ponía algunas bases para ese cambio, para esa transformación. La segunda parte del cuidado del trabajo, hemos visto el planeta, ahora vamos a ver la sociedad. Un trabajo que cuide la sociedad. Y que implica, yo he puesto ahí una serie de cambios. El primero, promover trabajos que respondan realmente a las necesidades sociales y abandonar los que no van dirigidos hacia esas necesidades sociales. ¿Quién necesita armas? ¿Quién? Es decir, hay cosas de las que podemos prescindir seguramente con facilidad. Garantizar la aportación de todas las personas mediante un empleo o mediante un trabajo que no lo sea, que no sea empleo, pero que se puede
que aporta también a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, pues yo puedo tener un salario básico, un salario digno, social, pero a cambio puedo realizar un trabajo que aporte a la sociedad, pues desde un banco de alimentos, desde un voluntariado, desde muchos sitios. La tercera cosa que implicaría, el tercer cambio social, combatir las desigualdades sociales generadas por el empleo, la exclusión, la precariedad, la temporalidad, etc. Y cuidar los empleos esenciales. Papa Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, nos dice algo que es fundamental. Él decía, los pobres aparecen en muchos casos como resultado de la violación de la dignidad del trabajo humano, bien sea porque se limitan las posibilidades del trabajo, es decir, por la plaga del desempleo, bien porque se desprecian el trabajo y los derechos que fluyen del mismo, especialmente, él pone varios ejemplos, el derecho al justo salario, la seguridad de la vida de la persona trabajadora y de su familia. ¿Vale? Esto lo dijo en el año 81. En el año 81, ahí tenía yo hasta melena, ha llovido ya. El cuarto cambio social es mayor reconocimiento y valoración de los trabajos que no son empleos, pero que son esenciales para la vida social. Esto que nos decía nuestro amigo Imanol, ¿no? Imanol Zubero. Y luego, fijaos, el quinto, os he planteado ahí promover las empresas que cuidan el trabajo y que cuidan a las personas trabajadoras. Y como ejemplo, no he puesto a un revolucionario, sino a un multimillonario, a una persona que tiene el propietario, el fundador de Virgin, de la fábrica esta de los discos, ¿no? Y de los aviones rojos, que seguramente alguna vez habréis volado en la famosa Virgin Express, ¿no? Yo lo he hecho alguna vez. Este Richard Branson dijo una cosa que a mí me parece fundamental y que debería ser el lema de cualquier empresario. Él decía, forma bien a la gente para que se pueda ir de tu empresa, para que se pueda marchar, pero trátales mejor para que no quieran irse, para que no quieran marcharse. Esto es lo que tenemos que promover en las empresas. La empresa, el mayor activo de una empresa son sus personas trabajadoras. No es la maquinaria, no es el local, no es el beneficio, que al final son cosas. Yo he sido docente toda la vida y los docentes tenemos una ley por la cual cuando recibimos a niños y a niñas los tenemos en cuidado. Es como si fuéramos sus tutores, sus padres. Tenemos la obligación de cuidar de esas personas. Pues esto es lo que hay que introducir en la empresa. El empresario tiene que ser el mayor cuidador de los trabajadores y los trabajadores cuidadores unos de otros, de sí mismos y de sus compañeros. Pero necesitamos también un trabajo que se adapte a las necesidades de la vida familiar. Nosotros tenemos una hija en Madrid. ¿Y por qué tenemos una hija en Madrid? Porque el trabajo estaba en Madrid. Entonces es la familia la que tiene que adaptarse al trabajo, cuando debería ser al revés. Esto está en muchas de las encíclicas papales, ¿no? El trabajo se debe adaptar a las necesidades familiares, no al revés. Esto sería una verdadera cultura del cuidado. Luego, ya hemos hablado de ellas, prácticas de consumo responsable, que respondan a las necesidades reales y no perjudiquen a las personas trabajadoras. Por ejemplo, a mucha gente no le cuesta ningún trabajo ir a comprar en festivo. Yo me niego, porque comprar en festivo significa que hay trabajadores que no pueden disfrutar de ese festivo. Entonces, si puedo evitarlo, y esto es conveniente que lo hiciéramos trasladar al resto de las mentalidades. Y luego prestigiar y apoyar las organizaciones de trabajadores, particularmente los sindicatos. Ahí hay unas palabras, que no las voy a poner porque no tenemos mucho tiempo, de Juan Pablo II, diciendo también que hay que favorecer y promover el trabajo en los sindicatos. Curioso que lo diga eso un papa. Pues con el tema del consumo responsable os pongo este pequeño vídeo también.
¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que una camiseta cueste 3 euros? Detrás de un producto excesivamente barato se esconden bajos sueldos, largas jornadas laborales, explotación infantil o la destrucción del medio ambiente. Nuestra forma de consumir afecta a las personas en situación de vulnerabilidad y al planeta. Por ello es necesario tomar conciencia del impacto de nuestros hábitos de consumo para mejorarlos. El consumo compulsivo no nos deja ver otras realidades. Para mantener el actual estilo de vida serían necesarios 3 planetas. La Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 establecen la necesidad de garantizar modalidades de consumo y de producción sostenible. En la ONG de SED, Solidaridad, Educación, Desarrollo, apostamos por un consumo responsable. Un consumo que se preocupe por las personas y que tenga menores impactos ambientales. En nuestra mano está decidir qué mundo queremos, a través de un acto tan sencillo y cotidiano como es nuestra forma de consumir. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? Antes de comprar, piensa si lo necesitas o es un impulso. Infórmate sobre el lugar de procedencia y cómo está hecho. Apuesta por lo local, productos de comercio justo y proveedores de servicios con criterios éticos. Compra a granel y di adiós al plástico. Busca alternativas que reduzcan la explotación de recursos naturales, productos de segunda mano reciclados o reutilizados. Consumir lo justo depende de ti. La tercera pata del banquete, de la banqueta, ¿no? Hemos visto el planeta, la sociedad, y la tercera pata es el cuidado con las personas trabajadoras, lo que llamamos trabajo digno. Cuidar a las personas trabajadoras es al menos, lo primero de todo, cuidar y promover la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. Yo, como pertenezco, como ha dicho Mari Carmen, a la Asociación de Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales, conozco bien esta realidad de la siniestralidad laboral, ¿no? Y sé que provoca muchísimas muertes y lesiones graves y que eso condiciona la vida de las personas y de las familias. Pedro también puede hablar mucho de eso, que está también en la asociación y que él mismo sufrió un accidente laboral. La mayoría de los casos que nos llegan a la asociación, los accidentes son el resultado de unas malas condiciones de trabajo, de alto ritmo, de largas jornadas, de inestabilidad en el empleo, de miedo a perderlo y por eso no se reclaman medidas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y también del incumplimiento de la legislación y de la ausencia de formación. Mirad, en España, en el año pasado, hubo más de 1.100.000 accidentes laborales. Estamos hablando que no llegábamos a 22 millones de trabajadores, pues uno de cada 22 trabajadores tuvo un accidente laboral el año pasado. De esos accidentes, 620.000 causaron baja, los otros fueron más leves, la otra mitad. 13 accidentes graves diarios y hubo un total de 735 muertes en el trabajo. Dos cada día. Seguramente a muchos os sorprenderían estas cifras porque no suele salir en los medios de comunicación. Esto, como es 2 diarias, si fuesen como en la Dana, ¿no? 238, pues entonces sí, entonces estamos un mes trabajando, que está bien que lo hagamos, porque es un problema. Pero fijaos, estos serían, las personas que murieron el año pasado serían 3 danas y un accidente de Adamuz. Y sin embargo, ha pasado sin pena ni gloria. En Córdoba son 26 accidentes diarios, Córdoba provincia, me estoy refiriendo. 26 accidentes diarios, 6 accidentes graves al mes y el año pasado fueron 13 muertes, más de una cada mes.
Bueno, pues estamos hablando del descuido del trabajo y de que ese descuido del trabajo es muy profundo en nuestra sociedad, aunque no lo tengamos a la vista, ¿no? Porque la conciencia social que tenemos de todo eso es tremendamente insuficiente. Por eso es muy importante esto que decíamos de que el cuidado tiene que ser una cuestión social y política, porque aquí se hace imprescindible una mayor conciencia social de la gravedad de esta situación y de que debe ser prioritario acabar con esta manera. La segunda cuestión es un trabajo estable. El trabajo estable, por ejemplo, el trabajo estable y con derechos tiene la mitad de la siniestralidad laboral que el trabajo precario. O sea, si en España todos los trabajos fueran estables, posiblemente la siniestralidad, las muertes se hubieran reducido a algo más de 300, que también son muchas, pero es distinto. Un empleo digno que respete los derechos de las personas trabajadoras. Por tanto, debemos promover no solamente los derechos personales, sino también los derechos sociales. Cuando hablamos de derechos sociales, estamos hablando del derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a las prestaciones sociales. Todo esto que libera a las personas de esa tiranía de la rentabilidad económica. Ahí viene lo que os decía antes, la mayor protección social que podemos tener es un trabajo digno. ¿Vale? Pasamos a la tercera cuestión, que es la dignidad del trabajo. Fijaos, si el trabajo está mercantilizado y solo se responde a la rentabilidad, hemos dicho que lo que hace es deformarse lo que debería ser un trabajo humano. Porque la dignidad del trabajo, ¿por qué decimos que el trabajo tiene dignidad? Porque el sujeto del trabajo es la persona trabajadora. El trabajo es una cosa. Las cosas no tienen dignidad. Lo que tienen dignidad son las personas. Somos las personas. Por tanto, el trabajo es un bien de la persona. Y es digno de la persona porque con el trabajo podemos colaborar a nuestro desarrollo personal, pero también al familiar y al social. Por eso es tan importante cuidar el trabajo. Cuidar el trabajo es expresión del amor que nos humaniza, porque el trabajo es nuestro ser, forma parte de nuestro ser y nuestra vocación. Su finalidad es donarnos. Esto que decía del cuartito de hora, es que empleamos nuestro tiempo y empleamos nuestro tiempo para producir algo o para tener un servicio que no es solo para nosotros. Yo he estado dando clase 40 años y el beneficio fundamental es para la familia, es empleado en la educación de la familia, de los niños, de las niñas y también eso repercute en la familia. Donación y servicio, pero es un instrumento esencial para cuidar la vida social y para construir nuestra sociedad. Y al mismo tiempo que hacemos eso, pues también construimos relaciones de comunión y de fraternidad. Uno de los problemas que está teniendo el teletrabajo es que estoy como una máquina, y lo digo yo que estoy ahora con una máquina, pero bueno, os tengo a vosotros y a vosotros adelante, que es lo que me libra. El teletrabajo tiene ese problema. Los vínculos sociales se pierden. Entonces, bueno, entendido el trabajo de esta manera, se convierte en un don que no tiene precio. Y esto es lo que la mercantilización y la rentabilidad económica nos está dejando ver. Y la última parte, si esto es un viaje, la cultura del cuidado, necesitamos una maleta para ese viaje. Y yo en esa maleta os propongo echar como 7 cosas. 7 cosas que yo creo que son imprescindibles para meterlas en el equipaje. Lo primero, porque sin eso no puede, es el amor, es la pasión por lo humano. Si yo no soy una persona apasionada por lo humano, si a mí lo único que me interesa es ganar más para tener más o para consumir más, pues acaba y vámonos. Ya estamos, yo ya recojo el portátil y fuera, ¿no? La segunda cuestión, pues tenemos que dar prioridad a las mayores necesidades. Y eso tiene que ser que prioricemos a las personas más empobrecidas para poder construir una sociedad justa y humana. Esa es la segunda cosa que tenemos que echar. Y esto sí que es una cuestión de conciencia personal, ¿no?
pero la tercera es tejer vínculos comunitarios, porque ya hemos dicho, desde el individualismo no se puede cuidar. Desde el individualismo y desde el egoísmo no es posible, no son posibles los vínculos comunitarios. La cuarta, todo eso implica caminar juntos. Todos tenemos vínculos comunitarios. Aquí tenemos a Camati, y a Camati está generando unos vínculos comunitarios muy importantes, que nos están haciendo caer en la cuenta de valores humanos, de valores sociales, personales, que tenemos que promover y que promocionar y que difundir. Y está haciendo una labor muy interesante, ¿no? Ese caminar juntos tenemos que hacerlo, si lo hacemos desde el punto de vista del mundo del trabajo, pues junto a los trabajadores que están sufriendo más problemas. Trabajadores precarios, personas empobrecidas, personas que son pobres a pesar de tener trabajo cada vez más. Cada vez más hay personas que tienen trabajo, pero que no pueden tener lo básico para vivir. Es decir, excluidos, etcétera, etcétera. Y también junto a otras personas y organizaciones. La quinta cosa que necesitamos y que es muy dura es cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar nosotros, pero también tenemos que colaborar. Esto que hace muchas veces también Akamati y muchas asociaciones, ¿verdad? Que la misma asociación en la que yo estoy, Abaela, pues se trata de que cambie la mentalidad con relación a la siniestralidad laboral, por ejemplo, y las enfermedades profesionales. La sexta lo hemos dicho antes, esto lo tenemos que convertir en una cuestión social, fundamental, social y política. En la vida cotidiana de las organizaciones con las que nos movemos y en las reivindicaciones a las instituciones. Y la última, hay que promover y hacer visible alternativas de vida y de trabajo, que sean expresión de solidaridad en las realidades cotidianas. Hay mil realidades que ya están anticipando este cambio. Hay cooperativas, hay comercio justo, hay banca ética, hay cooperativas, por ejemplo, de energía, todo un montón, todo un entramado de empresas, social, político, que hay que promover en lugar de otras. Y me callo porque soy un público excelente y habéis estado fenomenal. Ahora, si queréis, pues hablamos un poquito, si hay tiempo, no lo sé. Sí. Muy bien, pues nada, gracias. Gracias, José Luis. Y pregunta, vamos, que no tenemos un límite de tiempo, nada más que personalmente cada uno puede tener. Porque, si queréis alguna pregunta sobre alguna de las cuestiones que ha planteado José Luis, pues es el momento de hacerlo. Valen también opiniones, cabreos, enfados. Hombre, si hay que tirar cosas que sean blanditas. Todo lo que he ido diciendo, por supuesto que es lo ideal. Ahora, el problema es que hay ya, digamos, infraestructura y una serie de cuestiones que hacen imposible la marcha atrás. Por ejemplo, cuando decimos de la compra online, de la compra, al comprar, eso cada vez va más. Lo ideal sería esto, lo que la economía que hemos tenido siempre, de ir a lo cercano, a lo que se produce, pero claro, lo primero que han ido haciendo es crear unas infraestructuras para que tú ya no produzcas esto, no produzcas lo otro. Y ya muchas cosas que dependemos del exterior, y hay que pedirlas al exterior. Luego la economía, esto es más barato, decimos lo de los 3 euros, por ejemplo, una camiseta, es así. Ya los comercios de cercanía, pues nadie va a comprar eso si no está en esos precios, ¿no? Entonces hay cosas que son irreversibles, no tienen marcha atrás. En la cuestión de cuidado hemos avanzado mucho, en las empresas de autocuidado, en las empresas existe una asistencia ya a los mayores, todos los ayuntamientos prácticamente tienen unas empresas que tienen ayuda a domicilio y hay una ayuda. En eso hemos avanzado mucho, ¿no? El tema de la educación también se ha avanzado bastante, pero
resolver eso? Pues lógicamente, si damos prioridad a la persona humana, como estamos diciendo que sería lo correcto, porque los papas han venido diciendo, la doctrina social ha venido diciendo, pero ¿cómo hacer lo posible para que los jóvenes puedan tener un trabajo digno, que no tengan que estar con la preocupación de que son precarios en cuanto a que te pueden despedir en cualquier momento y que tengan un suficiente salario para poder costear tanto los alimentos, que cada vez sube, que suben los combustibles, que sube la vivienda, que sube todo? Entonces tenemos un grave problema, ¿no? O sea, lo ideal es lo que debería ser. Por ejemplo, lo que Nine está hablando de su amiga de Ucrania, fíjate el problema que tiene Ucrania, siendo un país que hay una gente súper preparada, que han tenido... su hijo era perito agrónomo. Sí, sí. Hay una gente súper preparada y lo cierto es que, pero claro, están viviendo una situación que no depende tampoco de ellos. Los han invadido, están viviendo y encima están destruyendo el país. Y aquí, por ejemplo, antes teníamos a lo mejor el problema lo tenían los mayores y a los mayores los que habían estado asistiendo, ahora los mayores están más cuidados, pero los jóvenes es que no tienen ni lo justo para vivir o tienen que estar dependiendo de los padres todavía con 30 y tantos años. Y no pueden resolverse la vida por ellos mismos. Entonces, esa dignidad del trabajo, y claro, si quieren un trabajo, le dicen este es el sueldo. Y estas son las condiciones y ni le dan una seguridad a largo plazo ni le dan tampoco una retribución justa, ¿no? Entonces tenemos un grave problema que sí, tendrá que plantearse y las generaciones que pronto tomarán el relevo pues tendrán que darle solución porque lógicamente viviendas, no se construyen viviendas suficientes para que puedan bajar los precios, para que puedan tener una seguridad de que van a encontrar ni de alquiler ni de nada, porque el alquiler tenemos el problema de que nadie quiere alquilar por el peligro de que te puedes dejar de pagar y se queden con la ocupación de la vivienda y encima te cueste a ti. Entonces son problemas muy graves que estamos viviendo en la sociedad actual y que dificultan el poder llevar a cabo esa seguridad en el trabajo y en la vida, ¿no? Desde mi punto de vista. Si hay alguna intervención más. Sí, ha dicho mucho. Yo tengo un amigo que no paraba de decirme las pensiones van a durar justo, esto es irreversible, no se puede mantener un sistema de pensiones como el que tenemos. El tema es que este amigo mío viene diciéndomelo más de 25 años seguidos, desde el año 98. Sí, empezamos con los planes de pensiones. Y claro, y entonces yo le decía, ahora ya últimamente le digo, ¿tú qué eres? Dice, yo pensionista. Digo, pues tú no digas eso. Ya que lo digan otros. Tú lo que tienes es que trabajar para que las pensiones se sigan planteando. ¿Y cómo se pueden seguir planteando las pensiones? Pues que la gente tenga trabajo digno y estable, que coticen lo que hay que cotizar, combatir la economía sumergida, el empleo informal, la precariedad, el trabajo temporal, el trabajo a tiempo parcial. Y ahora me preguntaban en los medios, oye, ¿y eso? Porque la cosa está mal. Digo, bueno, está mal en cuanto, hablaba del gobierno, digo, está mal en cuanto al gobierno, pero no en cuanto al empleo. Echemos la vista unos pocos añitos hacia atrás, poco, 3 o 4, incluso después de la pandemia, y teníamos unas tasas de desempleo del 21%. En los jóvenes pasaba del 35%. Ahora no llegamos ni a la mitad de esas tasas. España está haciendo récord en personas que están trabajando en la seguridad social, cotizando a la seguridad social. Entonces, hay cosas que se pueden plantear. Es decir, la situación es verdad que es complicada. Yo eso lo sé, todos lo sabemos. Pero también es verdad que hay una serie de brotes verdes que podemos tomar un partido o seguir comprando donde en estas de 3 euros o en Amazon o en Globo o en Uber Eats, sabiendo lo que eso significa, o podemos ir tomando
Y esto es lo que yo he venido un poco a decir y lo que voy diciendo en todos los sitios donde va. En la medida en que tomemos conciencia de que yo no compro en efectivo, de que yo no compro aquí porque esto no le pagan a sus trabajadores en condiciones, porque yo que no contrato a esta persona para que me limpie mi casa porque no está asegurada, que no, es decir, hay toda una serie de cuestiones que es cuestión de tomar partido. Es verdad que muchos me dirán, oye, hay gente que no puede comprar otra cosa nada más que la camiseta de 3 euros. Efectivamente, de acuerdo. Pero hay otras muchas que sí que podemos. Yo agradezco también a José Luis la introducción que nos ha hecho sobre la figura de Maritienda. La ha retratado perfectamente y la ha sintetizado muy bien en lo que realmente ella era, lo que hizo en su vida. Y bueno, le agradezco también esa intervención y todo lo que ha estado diciendo. Es un tema muy extenso para poder seguir, pero claro, no podemos estar aquí. Ahora habrá otras oportunidades de seguir también profundizando sobre el tema.